Bueno, vamos a seguir hablando un poco sobre los cultivos de cobertura, no sin antes siempre tirar un mensaje. Estaba diciendo sobre el tema educativo y que tuve la oportunidad de conocer muchos países y muchos sistemas educativos en Latinoamérica, ahora en Estados Unidos. Ventaja número uno, en mi país natal, Nicaragua. Durante muchos años luchamos contra muchos gobiernos para que nos dieran el 6% constitucional que nos ayudaba a garantizar una educación de calidad en nuestros centros de estudio. Una gran ventaja, porque en nuestro país es cierto que arriesgamos nuestra vida para que pudiéramos estudiar sin pagar un centavo. Pero en otros países no es así, en otros países la educación es mercantilizada. ¿Qué significa eso? Que se vende la educación. Y que usted, yo, mis hijos, no somos más que otro número dentro del sistema educativo. ¿Por qué? Porque siempre se dieron cuenta que la educación era un negocio. Y lo bonito del caso es que todavía te sacan tus impuestos y todavía tus hijos son un negocio en este país, que salen endeudados de la universidad y todavía después no tienen un buen trabajo para regresar ese dinero a sus hogares. Ventaja de nosotros en nuestros países, en algunos países de Latinoamérica, que el gobierno ahora nos da ese 6% constitucional para que los muchachos no anden peleando por educarse. Pero todavía tenemos algunas debilidades. ¿Debilidades en qué? Debilidad de enseñanza, debilidad de sacar esas materias inoficiosas que no les sirven a los estudiantes en el futuro y darle la piedra de lo que verdaderamente necesitamos. Necesitamos emprendedores, necesitamos jóvenes que todos esos experimentos que realizan en la universidad salgan fuera de la universidad y sean implementados en la vida real. Y no sigamos con ese montón de monografías y tesis empolvándose en las bibliotecas que no son aplicadas a la realidad de la vida. Caso personal, hice dos tesis. ¿Dos tesis para qué? Para que estén allí guardadas y no fueron aplicadas con los productores. Solamente un poquito de reflexión. ¿Por qué? Porque a la universidad estatal no le interesa tener mucho tiempo al estudiante. Reduzcamos ese pensum académico y hagamos materias que verdaderamente nos ayuden a montar a esos muchachos en un barco. Solo en una educación mercantil es que quieren tener a los estudiantes ahí para siempre, para seguir sangrando la economía de sus padres. Pero bueno, vamos a hablar al tema que nos veníamos, que es el cultivo de cobertura. Hablé anteriormente del por qué teníamos o tenemos en esa finca grama y por qué en otras fincas no tenemos grama. En la otra finca les expliqué los sistemas de siembra y dónde me he encontrado algunos problemas cuando la gente estableció esta finca. Por ejemplo aquí, ¿cómo creen ustedes que esto va a ser correcto? O en una pendiente alta y sembrar estos surcos a favor de la pendiente. Nunca sembramos a favor de la pendiente, siempre sembramos en contra de la pendiente para evitar la erosión. Pero aquí también tenemos grama, con muchísima más razón, porque como está a favor de la pendiente, quienes diseñaron este sistema de riego o quienes sembraron esta plantación, lo hicieron a favor de la pendiente. Entonces no puedo cortar esa grama para que nos ayude a la retención de los suelos, la retención de la humedad. Pero algo muy importante que se me olvidó mencionar en el video anterior es la incorporación de la materia orgánica. Cada vez que nosotros cortamos esta grama con una máquina podadora, cortadora o como se le llame, esa desintegración de la grama va directamente al suelo, que se incorpora, se descompone y se convierte en abono orgánico para los suelos. Nos ayuda a la conservación de la humedad, nos ayuda a evitar la erosión, pero además de eso nos ayuda a incorporar materia orgánica que se convierte en abono para las plantas. Esa es la idea de tener cultivos de cobertura. Recordemos que no solamente las gramas son cultivos de cobertura, también tenemos maní forrajero, que también puede ser un cultivo de cobertura. Podemos tener leguminosas, que también son cultivos de cobertura, pero además de eso son fijadoras de nitrógeno por medio de la bacteria Rhizobium en su sistema radicular. Espero que les sirva. No voy a ampliarme mucho como los demás que desperdician el tiempo. Me gusta darle la piedra para que aprendan.